Gracias. La tarde de la radio, llena de murales. La Iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice, yo soy una fiesta. Eduardo Galeano. ¡Hola, Polita! Eduardo. Tienes ahí abajo. Tres. Estamos escuchando la música de Marina and the Diamonds, una canción que lleva por título Sex Ya. La canción dice cosas como ya nada es provocativo, incluso para los niños. No hay lugar para la imaginación, porque todos han visto de todo. Cuestiona lo que la televisión te diga, cuestiona lo que una estrella de pop te venda, cuestiona a mamá y cuestiona a papá, cuestiona lo bueno y cuestiona lo malo. Si la historia pudiera liberarte de quien se supone que debería ser. La pasada semana ya adelantábamos en Graffiti el tema del que queríamos charlar hoy, de si el porno es la educación sexual que recibe la juventud hoy en día. Y todo proviene de un spot, el del Salón Erótico de Barcelona. En una sociedad sin educación sexual, el porno es tu libro de instrucciones. Pero resulta que con ese libro de ficción no solo has aprendido a follar nada. O que si ella no pone resistencia, no es una violación. El porno más machista seguirá siendo la única clase de educación sexual a la que asistirá tu hijo y tu hija. Y mientras siga así, seguiremos fabricando violadores en manada. Seguiremos acumulando minutos de silencio. Y seguiremos estando en manos de jueces que crean que una violación es un jolgorio sexual. En una sociedad sin educación sexual, era obligatorio que el porno cambiara. Bueno, el spot también llega hasta dónde pueden ser las consecuencias de la justicia y en tremendos casos de violaciones que se suceden. Siortza Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Galder. Está muy bien, ¿no? Que un salón erótico, ¿no? Ponga sobre la mesa este tema, ¿no, Siortza? Sí, es interesante, el spot está muy bien. Otra cosa es lo que es el salón erótico en sí, ¿no? Bueno, hay muchas cosas cuestionables en el propio salón, pero el spot, bueno, es interesante que se plantee, ¿no? De dónde estamos recibiendo la educación sexual, aunque también podríamos decir que es totalmente simplista. ¿El spot? Sí, bueno, el querer relacionar al final la educación sexual, porque dice, ¿cómo hemos aprendido a follar? ¿No? Entonces parece o da por hecho que aprender a follar o la educación sexual únicamente tiene que ver con cómo la gente tiene o no los encuentros eróticos. Quienes hemos estudiado al final algo de sexología, sabemos perfectamente que la educación sexual es muchísimo más amplia, que educación sexual no solo tiene que ver con los encuentros eróticos, que cuando a una personita le decimos si tiene que vestir de una u otra manera, también estamos dando o haciendo educación sexual, o cuando estamos diciendo cómo te tienes que comportar en función del genital que traes, también estamos haciendo educación sexual. Entonces sabemos que la educación sexual es muchísimo más amplia y que los encuentros eróticos puede ser una parcelita pequeña dentro del amplio mundo que es la educación sexual. De eso queríamos hablar también contigo, Siortza, antes de entrar con este tema concreto, para el que además has traído hoy una invitada. Siortza, tú como educadora sexual, ¿tiene la sociedad la suficiente educación sexual? ¿Desde qué edad debería estar? ¿Debería estar en el currículum? ¿Cómo lo tenemos? Bueno, supuestamente está medio mencionado en el currículum, pero en la práctica la realidad es que la educación sexual más reglada dentro de las aulas se están dando a partir de quinto, sexto principalmente, o educación sexual a madres y padres,
es algo que es, bueno, sumamente precario. Además, generalmente son intervenciones muy puntuales, intervenciones de unos agentes externos que entran en aula, hacen 2, 3, 4 sesiones y se van. Lo ideal sería que tuviésemos o que se implantase ya por fin la educación sexual como asignatura desde infantil, donde se les pudiese enseñar a comportarse, a actuar entre los sexos, a cómo nos vivimos, a cómo nos sentimos, a cómo nos sensamos, a cómo actuamos con nuestros propios cuerpos. Todo eso entraría dentro de la educación sexual. Entonces podríamos decir que estamos más o menos intentando salvar el currículum con lo que hoy día se están haciendo de intervenciones sexuales, pero todavía nos falta muchísimo que hacer dentro de la educación sexual. Claro, y fuera de la educación reglada, si el sexo o las prácticas sexuales no fueran tabú, desde luego, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos quizá, no? Posiblemente, ¿no? Porque al final no tenemos modelos claros en esto de la erótica y es verdad que se construyen unos imaginarios que muchas veces no tienen que ver con el comportamiento de las personas o con la manera de actuar o incluso de disfrutar de las propias personas. Bueno, hemos hablado hoy, precisamente hace unos minutos, del acceso de las personas más jóvenes a Internet, del uso que hacen del mismo, que es sin duda la fuente de pornografía para la mayoría de las personas, tanto jóvenes como adultas. Según un estudio del portal pornográfico Pornhub, la gran mayoría de los niños ya han estado habitualmente en contacto con contenido pornográfico al llegar a los 11 años. Bueno, Siorcha, como decíamos, para tratar el tema de hoy has traído una invitada también, María Torre. Ella es escritora, sexóloga, sexblogger también, de Ars Erótica, ¿verdad? Sí. María, ¿qué tal? Muy bien, encantada de Arratsaldeon, bienvenida. ¿Le lanzo yo la primera pregunta o se la lanzas tú, Siorcha? Lánzasela. Venga, vale. La primera cuestión sería el saber o conocer hasta qué punto nos influye o condiciona el porno de hoy. Cuando hablamos de porno, creo que estamos hablando de algo genérico, del porno convencional, porque después ya tendremos tiempo de hablar, de matizar quizá el tema de porno. Bueno, claro, es que hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de porno, entonces cada persona podemos ver unos u otros, pero yo creo que sí que nos repercute muchísimo, porque como en muchas otras cosas en la vida tendemos a imitar, y como decía Siorcha, los y las pequeñas tienden a imitar, y por supuesto si estamos viendo algo que se repite constantemente, que son los mismos actos, las mismas prácticas, pues nosotros y nosotras lo vamos a llevar a nuestro terreno y lo vamos a plasmar tal y como es, porque no nos han educado ni nos han enseñado a criticarlo, a verlo, transformarlo y decir, bueno, esto realmente me gusta o no me gusta, se acopla a lo que yo quiero o deseo. Entonces, pues bueno, si simplemente imitamos, diríamos que estamos recibiendo pues lo que nos mandan. Ya cuando te refieres a criticar hablas de cuestionar, ¿no? De por lo menos de ser capaces de verlo con otra mirada, Sí. ¿no? Como decimos, el acceso a Internet y por lo tanto al porno, perdón, y su visionado es cada vez a edades más tempranas, como decíamos. ¿Qué pasa? ¿Habría que prohibirlo? ¿Deberían prohibirlo las personas adultas? Yo creo que no, porque prohibiendo no vamos a conseguir nada. Lo que tenemos que hacer es educar, enseñar a ver, enseñar a mirar, a ver, a cambiar la mirada y a cómo tenemos que coger eso y decir, bueno, yo veo esto, pero ¿qué hago con esto? ¿Me lo tomo tal y como me lo presentan o tengo la capacidad de cambiarlo, redirigirlo y ponerle mis puntos que van a hacer que sea algo realmente productivo? Entonces lo que yo creo que hay que hacer es verlo, incluso enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas qué es lo que hay, porque van a llegar a ello de todos modos, queramos o no, porque está en la sociedad, y aunque tú en casa se lo prohíbas, cuando vaya al colegio, cuando esté en cualquier entorno social, puede que tenga acceso a él. Entonces mejor será que en casa enseñemos cómo verlo, naturalizarlo y que él y ella tome las medidas y lo adopte. Ya, más allá del porno, desde luego, Siorcha, María, para las dos, pero sí que vivimos en un entorno hipersexualizado, qué decir de la televisión, ¿no? ¿Qué supone este entorno para una vida sana sexual o para una sexualidad natural o libre?
Bueno, yo diría que al final los deseos están reprimidos y esta sociedad se encarga de que haya una gran represión y por otro lado da pastillitas o pildoritas, ¿no? Que es como la vía de salida o el escape o la fuga de esas propias represiones. Entonces todo está como, cuando decimos, ¿no?, hipersexualizado, es porque da la impresión que para vender cualquier producto a lo que se apela es al deseo, ¿no? Entonces es un reclamo, podríamos decir publicitario, un reclamo del mercado, los propios cuerpos como cuerpos de consumo, cuerpos de placer y disfrute. Y al final no tiene que ver con esa manera que tenemos de vivir nuestros cuerpos y nuestras propias eróticas y los placeres, ¿no? Volviendo a los pequeños y pequeñas, además del porno, de internet, están también las redes sociales, ¿no? Que se utilizan desde edades súper tempranas para ligar o para el sexo también, ¿no? Niños, niñas, ¿no? Sí, las maneras de relacionarse hoy día están cambiando y es verdad que bueno, los encuentros eróticos a través de dispositivos móviles como puede ser el móvil o la tablet o cualquier otro tipo de dispositivo también está ahí. Nos dicen por aquí en el WhatsApp, en el 688-840-840, que el vídeo del salón es un horror sin pies ni cabeza. Bueno, yo entiendo perfectamente la crítica. Creo que tiene un enfoque como muy crítico con la sociedad, pero creo que en la base, bueno... Yo creo que han tirado un poco de lo fácil, entre comillas, ¿no? De lo que está de actualidad, de lo que a la gente le está revolucionando, que son pues violaciones en grupo, que la gente salga a la calle y entonces es muy fácil tirar de ahí y decir es verdad, estamos educastrados sexualmente, está todo fatal, pero ¿y qué? ¿Y luego qué hay detrás de las puertas del salón? Ahora hay aulas de educación, se están haciendo más cosas, pero aún así, lo que vende, ¿qué es lo que vende? Eso es en lo que nos tenemos que fijar. Claro, decíais que desde luego hay muchos aspectos del propio salón que también son cuestionables, ¿no, Ziortza? Bueno, yo una vez he estado y la verdad me parece un espacio eróticamente, yo no le llamaría salón erótico, le llamaría salón pornográfico en todo caso. No tiene nada que ver con la erótica, es un destrozo de la propia erótica. Entonces, al final no dejan de ser cuerpos que se están centrando principalmente en tener prácticas coitovaginales o donde un aerobio genital, podríamos decir, donde el genital es protagonista. Y muchísima gente al final grabando eso porque no está naturalizado, porque no está integrado y puestos como monitos de feria, ¿no? Y cuerpos totalmente normativos. Entonces parece que nos marcan algo como mucho más amplio, pero la realidad es que es lo mismo. ¿Y sucede como en el porno convencional que presenta a la mujer como el objeto siempre? Pues en la mayoría de los casos sí. Como yo comentaba antes, este año hay muchas novedades, se ha cambiado como la directiva. Por ejemplo, se está pasando personas que estaban al otro lado de la cámara, como es Silvia Rubi, que es la persona que habla en el spot, ahora está al otro lado, está como directora y como directora artística dentro del museo. Se han hecho aulas de educación sexual que las llevan sexólogas y psicólogas, se han creado otros espacios más sensitivos para romper esta genitalidad, pero aún así yo creo que es como ir como poquito a poquito, como una penetración muy lenta en la que se intentan cambiar cosas, pero aún así no hay que olvidar que hay que sacar dinero. Entonces, por una parte, seguimos teniendo los shows, seguimos teniendo los striptease, las cams y todas estas cosas porque es lo que trae dinero. Y por otro, vamos intentando cambiando algunas pequeñas cositas, pero que lo que a la gran mayoría del público no estoy muy segura de si le llega eso o no le llega. Igual nos llega a nosotras que lo vemos más desde dentro, pero y al que se compra el ticket para ir a pasar el sábado hasta la 1 de la mañana viendo shows en vivo, ¿le importa el ala de de educación que hay en la esquinita? Bien, bueno, volviendo al spot un poco y al porno, cuando se toma como un manual de instrucciones o como única educación sexual, ¿de qué manera crees que puede influir, María, esto en las violaciones, como sugiere el spot? Pues es complicado. Yo creo, ¿te refieres al salón?
No, al salón no, al porno en general, no, Al al porno porno, en general. sí. Hombre, yo creo que también, igual que Sí, que hemos es dicho... lo que sugiere, ¿no? De alguna forma, bueno, sin de alguna forma es lo que sugiere, ¿no? Sí, Es como lo que dice. el porno tiene la culpa de que no tengamos ninguna sensibilidad y vayamos como, digamos, a lo bruto, ¿no? Sin tener en cuenta placeres, deseos y diversas sexualidades. Pues bueno, creo que al igual que hablábamos con el spot, es muy fácil decir eso. Es muy fácil decir que toda la culpa la tiene el porno. Bueno, la tiene el porno y también la tenemos cada persona que no nos cuestionamos nada. ¿También la mala alimentación la tienen las grandes industrias de la alimentación? Pues no, porque el producto está ahí y tú puedes cogerlo y manipularlo. Entonces, pues creo que es fácil decir eso y creo que habría que hacer una reconstrucción. En realidad podríamos decir que no hay estudios que correlacionen directamente el porno con las violaciones. Al final el porno es un material, las violaciones tienen que ver con otros muchos factores, como es una falta de empatía, como es en algunos casos incluso una psicopatía, el que te dé exactamente igual el sufrimiento de la otra persona, y eso no es una relación directa de haber consumido o no consumido porno. De hecho, si todas las personas que hoy día consumen porno, si fuera una correlación tan directa, la cantidad de violaciones subiría muchísimo más porque hay muchísimo más consumo de porno. Otra cosa es la imagen que nos pueda dar de las propias prácticas, ¿no? Cómo influye el haber sido un consumidor o una consumidora de porno en las prácticas que luego intentamos llevar adelante. O incluso el encuentro o el sentimiento de tu propio cuerpo, ¿no? El decir, bueno, pues el ver mucho porno, el porno podríamos decir, antes María decía, ¿no? Que hay muchos tipos de porno, pero más mainstream, ¿no? El que está más ahí, el de más fácil acceso, podríamos decir, sí que vemos que puede influir porque las personas se ponen de espejo esos otros cuerpos también, ¿no? Incluso en la propia autoestima genital, muchísimas personas que tienen vulva, cuando solo han visto porno como referentes de qué tipos de vulva existen, ven que el modelo está totalmente constreñido y muy limitado, y eso puede crear muchos complejos, ¿no? Incluso con los penes, que dices, claro, yo nunca he visto, dices, pues yo en las películas porno veo penes que nunca están torcidos, que nunca tienen, no sé, que los testículos están de una manera u otra, y eso sí que puede influir en la propia vivencia después de tu propio cuerpo a la hora de enfrentarte o de disfrutar un encuentro erótico, ¿no? Entonces, en ese sentido yo sí que diría que puede tener una influencia directa el porno o las propias prácticas, ¿no? Si yo aprendo que en un encuentro erótico, en las películas, lo que les gusta a las chicas es que las escupan en la cara, yo cuando voy a tener un encuentro erótico puedo pensar que a las chicas les gustan eso, ¿no? Entonces ahí sí que puede haber una distorsión. Por eso es tan interesante lo que antes comentaba María, el tema de educar, que las madres y los padres se tomen la molestia también de decir, bueno, como sabemos que hoy día tienen acceso y que los peques, yo dando educación sexual en aula me reía mucho con ellos, ¿no? Porque se saltan todos los filtros estos de protección de las pantallas para que los menores no accedan, se saben todos los trucos para poder ver las pelis porno que les da la gana, utilizan palabras y temas concretos y se cuelan esos filtros que los padres y las madres ponen, ¿no? Entonces, ya que eso está pasando, está muy bien que hablemos del porno pues al final como una película de ciencia ficción que les podemos explicar, cómo se hacen las tomas y cómo un encuentro erótico va muchísimo más allá que lo que vemos en una pantalla. Hemos hablado, habéis citado diferentes tipos de porno, estamos hablando del más mainstream, yo decía la palabra convencional, hay quien lo puede llamar también machista, pero María, ¿tú cómo nos definirías el porno feminista? Bueno, pues el porno feminista, la verdad que es muy difícil definirlo. Digamos que tiene dos objetivos principales. Uno, al otro lado de la cámara, en cuanto a los espectadores y espectadoras, que se sientan representados y representadas, que se vean todo tipo de sexualidades, prácticas, cuerpos, romper todo esto de los cuerpos normativos, deseos, y luego, por otra parte, a los y a las trabajadoras, que todo sea consensuado, que sea ético, que haya buenos acuerdos entre ellos, que nadie haga cosas que no quiere hacer. Esto es la teoría. Luego, bueno, esto es muy resumida la historia porque nos pasa un poco como con la copa menstrual, que creemos que es un invento de antes de ayer y lleva desde los años 30, pues esto lleva desde los años 80. Entonces, desde entonces, pues ha llovido mucho, han pasado muchas cosas y ahora es una etiqueta que utilizamos prácticamente para todo. Por ejemplo, el portal que tú antes mencionabas y portales como ese, cada vez tienen más puesto esa etiqueta porque es la que más visitas registra. ¿Por qué? Porque se cree que cuando entramos a través de esa etiqueta vamos a encontrar unas películas más diversas, que nos valgan para todo el mundo. Y no siempre es así.
¿Cuál sería entonces, claro, la educación sexual y el porno? Entonces, ¿están contrapuestas para ir cerrando el tema? ¿O se podría echar mano de ello o no? ¿Hay alguna alternativa? Bueno, yo no creo que estén contrapuestas. Yo creo que al final hablar de porno es como hablar pues de alimentación o como hablar de cualquier otra cosa que tiene que ver con los cuerpos. Y por qué no, cuando damos educación sexual podemos hablar de lo que nos dicen las películas porno, de lo que nos dicen las revistas de belleza y de lo que nos dicen también los catálogos no sé, de las grandes superficies, ¿no? Entonces, dentro de la educación sexual obviamente puede entrar el porno como entran otras muchísimas cosas. Entonces el porno como una parcelita o una pincelada más dentro del amplio mundo de la educación sexual. María, sé que te quedas con ganas. Querías sumar algo Sí, a lo que ha dicho Siorcha. Claro, por supuesto. Que yo disculpa. animaría, es un poco más complicado esto trasladarlo a la educación de los jóvenes y de todos los jóvenes, pero yo sí que animaría a que cada uno y cada una de nosotras nos hagamos nuestros propios pornos, porque es muy difícil encontrar que lo que yo quiero, lo que yo desee, esté siempre representado. Entonces, al igual que hacemos con otras cosas, ¿por qué no crear nuestro propio material? Es una cosa que lanzo y que animo a hacer. Ahí está la tarea. Ahí está. Eso te iba a decir. Esto es la de María. Te toca a ti la tarea. Pues María Torre, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en Graffiti, en Radio Euskadi, y seguro que cualquier día volverás a estar aquí en el programa. Gracias. Que se han quedado un montón de temas en el aire, lo sé. Sí. Somos conscientes de ello. Siorcha, la pasada semana nos ponías una psicotarea bien complicada. Sí, lo sé. ¿Qué tal? Bueno, pues, pero creo que no es una tarea para una semana, No, es para más todo el tiempo, año, ¿verdad? sí. Yo no sé si nuestro equipo lo hizo, teníamos que identificar qué cosas no nos gustaban, ¿verdad? De las personas que nos rodean y sobre todo, pues cómo poder quitarnos de encima no las personas, sino esas actitudes, ¿no? Eso es, eso que nos estaba molestando. Yo sé que es una tarea complicada, pero bueno, al final no deja de ser una toma de conciencia de lo que me influye o no me influye de la gente que me rodea. Ah, vale, yo pensaba, eso sí, por un lado, Modificarlo, pero eso es. claro, yo pensaba que era una vez más también el diálogo, ¿no? Tener que comunicar a la persona que tenemos al lado o que convivimos, ¿no? El decirle, oye, pues, honekin contus, o, ¿no? Eso es. Marisa, yo no sé si tú has hecho la psicotarea o era más complicada la de esta semana. No, pero yo tengo perfectamente identificado lo que me molesta de la gente que me rodea. Me molesta muchísimo que hablen alto. Ah, mira. No soporto a la gente que habla alto, Vaya, por pues favor. te ha tocado a mi lado, Marisa. Lo siento por ti, ¿eh? Antonio, un fiel oyente por aquí, Siorcha, que está encantado cada semana con tus temas. Nos lo quería decir. Muchas gracias. Bueno, Siorcha, o sea que de lo que se trata es de ser conscientes entonces. De ser conscientes y de ver cómo nos alejamos de aquello o cómo modificamos aquello que no nos está gustando, ¿no? Pues Marisa pues dice, oye, perdona, ¿puedes hablar un poquito más bajo? O cada vez que tú hablas alto, pues yo me siento un poco nerviosa. No sé, a ver cómo hacemos con eso que no nos está gustando para poder modificarlo o para alejarnos de eso que no nos gusta. Dale, ¿qué lo has dicho en el programa para que me dé por aludido, Marisa? No lo decía por ti, no lo decía vale. por ti. Ya Hago una excepción en la radio, por favor. Vale. Te digo fuera de la radio. Vale, A mí vale. que me importan tus conversaciones. Vale. Por ejemplo, si hablas por el móvil con no sé quién, ¿qué me importa a mí? Por eso Claro. no me Y gusta, en me esos pone de casos los dices, nervios la ¿qué gente hago? que habla alto. Dices, una de dos, claro, si estás en un transporte público, te acercas y le dices que por favor baje la voz, o te pones unos cascos y escuchas. O te mueves. O te mueves, o claro, ahí es O te- buscar la solución. A mí lo suyo me parece meterse en la conversación, pero bueno, ese es otro tema. Siorcha, ¿cuál es la psicotarea para esta semana? Esta es súper fácil. Cada vez que la persona se sienta muy nerviosa, lo que tiene que hacer es intentar darse un masajito en los pies. Y si está delante de alguna persona y no puede descalzar, si le es incómodo, por lo menos que se dé un masaje en las piernas o pantorrillas. Y luego explicaré por qué esto es tan importante. Entonces, si la persona se siente nerviosa, intentar quitarse los zapatos, si puede, y darse un masajito en los pies. O, en su defecto, darse masaje por las piernas. Vale, lo probaremos. Nos dice por aquí alguien, yo hablo altísimo, la culpa la tiene mi madre que habla a gritos. Bueno, eso también se pega. Siorcha, la semana que viene vamos a hablar de un tema muy amplio, porque a veces vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar? De la distancia. La distancia, que a veces parece que solo hay que hablar de las relaciones a distancia, pero la distancia son muchas cosas más, ¿verdad? Muchísimo, sí. Cuando hay distancia dentro de la cercanía, eso es un tema. Eso es un temazo. Sí. Dicen que la distancia es el olvido. ¿Es verdad o no? No lo sé. No tiene por qué, ¿no? La semana que El viene... bolero, el bolero. La lo semana que tiene. viene lo sabremos.
Zona peatonal del... Siorcha Carranza, te esperamos la próxima semana aquí en Muy Graffiti. bien, que tengáis buena semana, un besito. Verdin, María, ha sido un gran placer. Hasta pronto. Gracias. Bicigosa, eso es lo que también nos enseña cada semana aquí en Graffiti Siorcha Carranza.